Bien. Algo que no les dije en el video anterior fue que en esa Primera Guerra Mundial, eh, quien triunfó fue eh, quien triunfó esa guerra fue la alianza que se habían establecido entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿sí? Y perdió, digamos, el gran perjudicado de esa guerra fue el Imperio Alemán. Bien. Ahora bien, por eso justamente hay como una suerte de resentimiento en Hitler y en el pueblo alemán después de esa guerra. Les había dicho que el hecho que, el hecho que hace que estalle la Segunda Guerra Mundial es cuando Alemania, yo les había comentado que intenta invade, mejor dicho, Austria y Checoslovaquia, y en 1939 invade Polonia. Cuando invade Polonia, ahí Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra y estalla el conflicto a nivel mundial. En ese momento Alemania firma un acuerdo con la Unión Soviética para no enfrentarse con la Unión Soviética, que después rompe, porque obviamente no quería establecer en dos frentes la guerra, por el oeste y por el este. Entonces firma un acuerdo que después lo rompe. Eh, Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de Hitler? Hacer una guerra relámpago, ¿sí? Es decir, eh, ocupar, él tenía pensado que la guerra iba a durar mucho menos de lo que duró. Eh, Como dice acá, Alemania lanzó un ataque contra Polonia con el objetivo de ocupar Varsovia y como respuesta la Unión Soviética ocupó la zona oriental. Entonces Polonia quedó partida y obligó a Hitler a firmar un acuerdo. Eh, lo primero que hace Hitler en pocas semanas, vencieron al ejército francés y ocupan Francia, ¿sí? Ocupan París. Una parte de Francia va a aceptar esa ocupación y va a colaborar, ¿sí? Lo que se denomina acá el gobierno de Vichy, y otra parte va a resistir. Pero en pocas semanas el ejército poderoso de Hitler logró avanzar sobre Francia. Una vez, bueno, obviamente esta guerra relámpago alcanzó su límite cuando ya ingresan Estados Unidos, Japón, decidieron participar, como dice acá, del teatro de operaciones, y se abrieron dos nuevos focos, el frente ruso, ¿no? Y el frente del Pacífico. Eh, bueno, acá Hitler intenta invadir la Unión Soviética para, obviamente, controlar la refinería de petróleo, que finalmente son derrotados los nazis por el ejército ruso. ¿Por qué se inicia la guerra por qué interviene Japón en esta guerra que parecía que era un país que estaba ahí totalmente alejado? Bueno, la guerra ya había generado un fuerte impacto, perdón, en Japón, la economía japonesa, que dependía de las importaciones para el desarrollo industrial. Para paliar esa crisis lo que hace Japón, que es expandirse sobre China. Ahora, cuando los japoneses pretendieron ocupar esas colonias europeas en Asia, Estados Unidos intervino bloqueándole el suministro de petróleo. ¿Y qué hace Japón? Bombardea la base naval en Pearl Harbor, ¿sí? En el Pacífico. Eso lo que hace es, obviamente, extender más aún el conflicto. En el transcurso de la guerra, la situación de Alemania se complicó la economía, porque tengan en cuenta que en una economía toda la industria prácticamente está abocada a ese fin, ¿sí? Y para 1943 los aliados pasaron a la ofensiva y Alemania ya no pudo sostener su aparato militar. Tengan en cuenta que estamos ante la alianza de potencias como Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿bien? Entonces era una alianza muy, muy fuerte. Y en 1944 las tropas estadounidenses desembarcan en Normandía, que es lo que se conoce como el Día D, que es, digamos, cuando empieza a marcar el fin del poderío alemán, ¿sí? El fin de la guerra de esta parte. Y en agosto de 1945, Estados Unidos lanza las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que va a marcar el final definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Así que nos queda ver en otro videito las consecuencias y ya terminamos.